Los venezolanos se apoyan en la Virgen María para obtener sus triunfos. Desde 1651, cuando la Virgen de Coromoto se le apareció al cacique Coromoto de la tribu de los indios Cospes, empezó a crecer la fe católica y poco a poco siguió penetrando en todos los rincones de esta patria a quien tantas personas han llamado Tierra de Gracia. Y a lo largo de los años se ha desarrollado una gran devoción a la Virgen María y se le ha atribuido a su intercesión frente a Dios muchos favores y muchos beneficios. La Virgen María no hace milagros, ella intercede frente a Dios para que Dios nos permita estos beneficios. Y esta devoción a la Virgen María ha ido pasando y ha ido creciendo hasta tal punto que, por ejemplo, en 1725, para graduarse de la universidad y recibir el título de doctor, los estudiantes tenían que hacer el siguiente juramento. Tú estudiabas en la universidad y estudiabas para graduarte de médico, para graduarte de abogado, de ingeniero, y te tenías que hacer el siguiente juramento. Yo prometo, hago voto y juro que defenderé a la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Imagínense, prometían que iban a defender la Inmaculada Concepción y el dogma, es decir, la obligación de creer que la Virgen María había nacido sin mancha de pecado. Ni siquiera la Iglesia la había proclamado. Fue el Papa Pío IX, o sea, Pío IX, en 1858, cuando dice que hay que creer por fe que la Virgen nació sin mancha de pecado. Pero ya más de 100 años antes, ya en Venezuela, nosotros jurábamos defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fíjense qué belleza, ¿no? En 1743, cuando Caracas y Valencia se vieron en el peligro de ser saqueadas y destruidas, ¿saben por qué? Porque vinieron los corsarios ingleses, los piratas ingleses, llegaron a nuestras costas y empezaron a saquear y pretendían acabar y destrozar con todo. Entonces la población entera se unió y le pidió a la Virgen: Virgen Santísima, protégenos, porque somos muy pocos frente a estos ingleses. ¿Y qué pasó? Estaban convencidos los venezolanos de la ayuda y la protección de la Virgen, derrotaron a los ingleses. El triunfo, le dijeron: Virgen Santísima, el triunfo es tuyo. Pasa el tiempo y nos vamos hacia 1766. Y allá, en ese tiempo, Caracas sufre un terremoto gigantescamente grande, un terremoto que hace temblar a todo. Y la gente empieza desesperada a pedirle protección a la Virgen de las Mercedes. Virgen de las Mercedes, tú que eres la Virgen de la Misericordia, tú que eres la Virgen que libraste a los prisioneros de las manos de los musulmanes, intercede para liberarnos a nosotros de estos males que nos están acaeciendo con el terremoto. Le suplicaron con tanta fe que la ayuda de la Virgen de las Mercedes no tardó en llegar. Rápidamente terminó el terremoto y la ciudad apenas sufrió. No hubo ningún muerto y fue uno de los terremotos más grandes que ha conocido la ciudad de Caracas. La Virgen de las Mercedes, esta Virgen de las Mercedes que ha sido muy querida y muy respetada, porque desde allá, desde la época de 1218, don Pedro Nolasco y el rey Jaime I habían tenido unas visiones de la Virgen y la Virgen les había pedido que hicieran una congregación y en esa congregación buscaran tratar de salvar a todos estos cristianos que caían en manos de los musulmanes. Porque los musulmanes decían: si tú eres cristiano, tú debes ir preso y tú debes ir muerto, o te conviertes en musulmán. Y los cristianos pues no querían renunciar a su ser cristiano, por supuesto. Esta congregación de los mercedarios, de los que estaban prisioneros, fue una congregación que creció y tuvo todo el apoyo del Papa y tuvo todo el apoyo de la Iglesia, y fueron miles de personas las que se salvaron. Los mercedarios llegaron al Perú, allí desarrollaron la fe a la Virgen de las Mercedes. Simón Bolívar conoció la devoción a la Virgen de las Mercedes también allí, pero ya también a nuestra patria había llegado esta devoción a la Virgen de las Mercedes, que es la patrona del Perú, pero que es la patrona de la misericordia también,
pues ella ayudó a liberar a Caracas en 1766 de ese gran terremoto. En 1811, cuando en Venezuela surgieron los primeros movimientos independentistas, cuando se reunió el primer Congreso de la República, resultaba muy natural que los patriotas que iban a ir a luchar por la independencia tomaran un juramento. Y es muy interesante, se consideraba que ya eran hombres y que ya podían ir a la guerra los muchachos desde los 15 años de edad para arriba. Y desde los 15 años hacían el siguiente juramento. Y hay que ponerle mucha atención a este juramento, porque este juramento decía: juro a Dios y a los santos evangelios conservar y mantener pura e ilesa a la santa religión católica, apostólica y romana, única y exclusiva, y defender el misterio de la concepción inmaculada de la Virgen María Nuestra Señora. Es decir, que los que iban a luchar por la independencia juraban liberar a Venezuela y juraban que en esa liberación a Venezuela iban a conservar y mantener la creencia en Dios, la creencia en los evangelios, la creencia en la iglesia, y iban a defender el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Qué tal? La marcha y el éxito de la independencia estaba totalmente puesta de una forma consciente, de una forma muy clara, en manos de la fidelidad a la fe en Dios y la defensa de todas las creencias católicas, acompañados y de la mano de la Santísima Virgen María. Siempre nosotros hemos tenido esa presencia de la Virgen. Y en 1813, por ejemplo, cuando el general José Félix Rivas, en la batalla de los Horcones, vio que su ejército era mucho menor en número que el de los españoles, invoca la protección de la Virgen. Cuando ganó la batalla, entró en la ciudad de Barquisimeto y con toda su tropa se arrodilla frente al altar de Nuestra Señora de la Paz y le da las gracias. Le dice: gracias Virgen Santísima, gracias Madre de la Paz por habernos guiado al triunfo. Y en prueba de que la Virgen los había ayudado, de verdad, ¿qué hizo? Le regaló su espada y le dijo: Virgen Santísima, te entrego mi espada y aquí la pongo a tus pies. Ese mismo general José Félix Rivas, en 1814, donde estaba lo más crudo de la guerra de la independencia, él estaba en la ciudad de La Victoria. Y la ciudad estaba siendo asediada por las tropas realistas del general Boves. Decir general Boves era decir lo más cruel, lo más horroroso que podía existir. El ejército patriota contaba con muy poca gente, no había gente, le faltaban militares, le faltaban soldados. Y entonces, ¿qué hace el general José Félix Rivas? Llama a los muchachos universitarios y le dice: muchachos, ustedes tienen que venir a ayudarnos. Toca las puertas del seminario donde se estaban formando los muchachos para ser sacerdotes y le dice: necesitamos su ayuda, necesitamos sus manos. Junto con los universitarios y junto con los seminaristas que no tenían ningún entrenamiento en la lucha y en la guerra, el general José Félix Rivas les dice: muchachos, tenemos que ir a combatir contra Boves. Bueno, la verdad es que estaban todos un poco asustados, pero el general Rivas le dijo: tenemos que ser hombres de fe, vamos a una misa. Y fueron todos juntos a una misa. Y allí, a esta escasa tropa, mal preparada, de muchachos jovencitos que no manejaban prácticamente las armas, pone la defensa de la ciudad bajo la protección de la Virgen María Inmaculada. Y le dijo: Virgen Inmaculada, si nosotros ganamos, te mando a decir una misa de acción de gracias en tu honor. Y salieron a la batalla. Pues el 12 de febrero de 1814 arrancó una guerra, pero atroz. Fueron muchos los muchachos que murieron, muchos, pero también las tropas de Boves, cuando veían aquel grupo de jóvenes luchando con aquel ardor, nadie sabe por qué, se retiraron sintiéndose totalmente derrotados. El 12 de febrero de 1814 es el día que se conoce como el triunfo de la batalla de la Victoria, el triunfo de la batalla de la juventud. Ese día se celebra la batalla de la juventud, se celebra la fiesta de la juventud, porque fueron los jóvenes los que triunfaron. Pero José Félix Rivas, el general, sabía que había tenido una gran ayuda y como era hombre de palabra y hombre de honor, mandó una nota oficial a Caracas
donde decía textualmente, y leo: la sangre generosa de los ilustres caraqueños derramada en la Victoria y la protección visible de María Santísima de la Concepción fueron los que salvaron a la patria en este memorable 12 de febrero de 1814. Que este día sirva para bendecir a la Madre de Dios. Y desde ese entonces, amigos, se celebra una misa de acción de gracias por petición de José Félix Rivas, cumpliendo con la promesa que José Félix Rivas le había hecho a la Santísima Virgen. Si nosotros seguimos avanzando en la historia de Venezuela, nos vamos a encontrar que en 1815 la isla de Margarita se vio rodeada por las tropas realistas del general Pablo Morillo y saquearon a toda Margarita. Cuando están saqueando a Margarita, los venezolanos que estaban allí, los margariteños, pensaron: ¡eh! Pueden profanar a la imagen de la Madre de Dios que tenemos aquí. Y entonces salieron corriendo al santuario, que se conoce como el Valle del Espíritu Santo, por eso se conoce como la Virgen del Valle, y la señora Luisa Carrasco salió corriendo al santuario, le quitó la corona a la Virgen y junto con la señora Luisa Cáceres de Arismendi, que era esposa del general patriota Juan Bautista Arismendi, y otra amiga de ellas, que era Juana Rafaela de Maneiro, salieron corriendo a esconder a la Virgen en un pueblo vecino. Cuando los españoles buscaron y requisaron todo el lugar, tocaron las puertas por aquí y llegaron hasta donde estaban las tres, no encontraron la corona. Pero les interesaba la corona porque sabían que era una corona de oro y no encontraron por ninguna parte la corona. ¿Y dónde está la corona? ¿Y dónde? Y no encontraban la corona. ¿Sabes dónde estaba la corona? Luisa Carrasco se había escondido dentro de la ropa que tenía puesta, se había escondido la corona. Y los seguidores del general Pablo Morillo no se la encontraron. Así la Virgen pudo mantener su corona, pero de todas maneras las cosas que encontraron de la Virgen agarraron, unas las tumbaron, otras se las metieron en sus bolsas y se las llevaron, y entonces se montaron en un barco y se fueron hacia las islas de Coche y Cubagua. Y de repente nadie sabe por qué, ni nadie sabe cómo, el barco donde iban se incendió. Y todos los que iban en el barco, todos los que habían profanado las cosas de la Virgen, se murieron. La gente lo vio como un castigo de Dios por haber profanado la imagen sagrada de la Madre de Dios. Una vez que ellos se fueron, entonces, a la Virgen la trasladaron hacia el pueblo de Santana para ocultarla, y los patriotas iban a pedirle: Virgen del Valle, favorécenos la causa del triunfo, ayúdanos a triunfar, nosotros te estamos protegiendo. Y la Virgen les concedió lo que ellos le pedían. ¿Saben qué pasó, no? El general Morillo rodeó con su tropa a toda la isla y no había forma de que los alimentos ni entraran ni salieran. No entraban alimentos, no salían personas, no entraba nadie. Y los margariteños estaban a punto de morirse de hambre. Y ante la impotencia, uno de los más grandes generales que ha tenido la historia de Venezuela, que se conoce con el nombre de el general Juan Bautista Arismendi, mandó a que se le hicieran oraciones públicas a la Virgen del Valle para que les diera claridad de cómo actuar y los sacara del trance tan difícil en que se encontraban. ¡Qué interesante! Un gran general no sabe qué hacer y acude a la oración. Pero eso es lo que nos han enseñado a nosotros en nuestra fe. Cuando nosotros como humanos no sabemos qué hacer, pidámosle la ayuda de Dios, la ayuda del cielo. Y eso fue lo que el general Juan Bautista Arismendi hizo. Le pidió las oraciones y estas súplicas llenas de fe y llenas de esperanza de los margariteños. Estoy segura que fue lo que conmovieron a la Virgen. Y sin que nadie entienda cómo, unos barcos patriotas lograron esquivar el cerco de los españoles y lograron llegar hasta la isla. Y no solamente llevaron alimentos a la isla y llevaron agua, sino que les llevaron armas con las cuales podían defenderse. Miren, los margariteños sintieron que esto era verdaderamente la mano de la Virgen y recobraron el ánimo para resistir y lograron hacer que los españoles se fueran de la isla. Cuando los españoles salieron de la isla, hicieron todos juntos una gran misa en acción de gracias
ante el altar de Nuestra Señora y decían: bendito sea la Santísima Virgen del Valle, Madre de nuestro Salvador. El 13 de julio de 1817 hubo una tremenda batalla que se conoce con el nombre de la Batalla de Matasiete. En esa batalla, los margariteños le pidieron también: Virgen Santísima, ayúdanos. Y la Virgen los ayudó. Y ellos obtuvieron el triunfo. Y una vez que ganaron y una vez que sacaron a los españoles de allí, trasladaron con gran solemnidad a la Virgen de regreso hacia su santuario en el valle. Los venezolanos, los patriotas, han estado siempre atentos a las bendiciones que el cielo quiere darnos, porque le hemos pedido esas bendiciones a Dios. Y le hemos pedido esas bendiciones a Dios porque sabemos que Él es el Todopoderoso y que con Dios siempre ganamos.